células as fibras de Purkinje. Las fibras Purkinje. Essa célula grande na frente faz parte dela? ¿Cómo? Aí, essa célula aí faz parte dela? Y estas son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son células musculares especializadas. ¿Ok? Tienen la misma, casi la misma apariencia que mis miocardiocitos, solamente que son más grandes. Son más claras, ¿por qué? Porque tienen menos proteínas. ¿Okay? Entonces, son más grandes, son más claras que mis miocardiocitos y voy a encontrar en la capa subendocardia. É um corte transversal aí, né? ¿Cómo? É um corte transversal, né? Seria um corte transversal? Y ahí la verdad que no hay como saber si es un corte transversal o es un corte longitudinal. Bueno, miocardio es la capa más fácil, que es un tejido que ustedes ya habían observado, que son el tejido muscular estriado cardíaco. Y el epicardio, que voy a tener abundancia
vasoros. Bueno. Arteria elástica en una coloración de hematoxilina y miosina. Aquí, ¿qué observamos aquí? Eritrocitos. ¿Okay? Estos son glóbulos rojos o eritrocitos. Aquí
válvulas. ¿Ok? Bueno, tenemos vena grande, vena mediana y vénulas. Las venas grandes tienen tres capas: túnica íntima, media, adventicia. Túnica íntima, endotelio, lámina basal, un tejido conectivo endotelial donde va a tener algunas fibras del músculo liso. Luego tenemos una túnica media, que es esta que observamos así mucho más delgada que las arterias. Y luego tenemos lo que sería nuestra adventicia. En las venas grandes, en la túnica adventicia, yo voy a encontrar fibras musculares en disposición longitudinal. En la túnica media yo encuentro fibras musculares que están dispuestas circunferencialmente, ¿ok? En forma circular. En la adventicia yo encuentro en forma longitudinal, ¿ok? Entonces, si yo observo una vena que tiene músculo en la adventicia, abundante músculo en la adventicia, es una vena grande, ¿ok? Y luego tenemos a las venas medianas, que tienen también tres capas. Siempre la túnica adventicia va a ser más grande en las venas, pero ¿cuál es la diferencia en una vena grande? Es que yo no encuentro en toda la túnica adventicia fibras musculares en disposición longitudinal. Puedo encontrar algunas que van a estar aisladas, como no puedo encontrar. Entonces no es una referencia muy grande decir que tiene fibras musculares en disposición longitudinal, ¿ok? Pero sí tiene tres capas: una túnica íntima, una túnica media que va a tener algunas fibras musculares y una túnica adventicia.
posición longitudinal en la túnica adventicia. Estos serían los fascículos de músculo liso en la túnica